Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Herrero, soy el jefe del Departamento de Formación y Cátedra del Agua de Masesa. Y en nombre de Masesa, en primer lugar, darles la bienvenida a nuestra sede social, que por supuesto es vuestra sede social. Integrada por el conjunto monumental del Palacio de los Ponce de León, que justamente lo hemos tenido a la entrada, y del convento de los Terceros, que es esta zona en la que nos encontramos actualmente. Y agradecerles su presencia hoy en el inicio de las sextas jornadas del Guadalquivir. Tenemos la fortuna de disfrutar de estas dos joyas de la arquitectura sevillana. El claustro, que ya algunos lo hemos estado viendo a la entrada, justo a la salida de este salón de actos, y este refectorio donde los monjes venían a disfrutar, la comunidad de monjes venían a disfrutar de la comida y también a escuchar las lecturas que se daban desde el púlpito. Desde un pequeño púlpito que había aquí se daban las lecturas. Hemos recuperado hoy precisamente el espacio para esa misma función. Para esta misma función, en este caso, para nuestro primer conferenciante. Estas jornadas que se van a celebrar todos los martes del mes de mayo, comenzando por hoy, a esta misma hora, se han organizado conjuntamente entre la Cátedra del Agua de Masesa y Marcos Pacheco Morales Padrón, al que me voy a permitir calificarle no como lo que es, como un estupendo orador, como un magnífico conferenciante, sino como un amante de la historia de Sevilla y en particular de la historia de su río, del Guadalquivir. Permítanme dedicarle un minuto a la Cátedra del Agua. La Cátedra del Agua de Masesa fue una iniciativa que lanzó la empresa pública del agua en Masesa y la Universidad de Sevilla, con la idea de crear un marco y un espacio estable de colaboración entre las empresas, la universidad y la sociedad, de forma que nos permita compartir conocimiento, que nos permita compartir más información de nuestra ciudad y de nuestra historia, como es lo que vamos a hacer hoy y como vamos a hacer todos estos martes. El objetivo de la cátedra y de su centro de formación del agua no es otro que proporcionar, además de estos encuentros, contribuir a formar a los profesionales del agua, una profesión cada día más demandada en nuestra sociedad, en un escenario en el que nos movemos de incertidumbre, de cambio climático. Los profesionales del agua no solamente son necesarios, sino son imprescindibles. Y es por ello que tanto Emasesa como empresa pública y la Universidad de Sevilla crean un foro de conocimiento, de formación, no solamente de formación profesional, sino hasta de formación universitaria con un máster. Para mayor información, me remito a la web de la cátedra, que es catedradelagua.es, y para aquellos estudiantes que estáis aquí que requiráis de un certificado de asistencia, lo hacéis a través de la dirección de catedradelagua@emasesa.com. Sevilla no puede entenderse sin su río, aunque nos hemos empeñado muchas veces en cambiarle el curso, pero él reclama su derecho de paso. El río no es un ser vivo y como tal nos va reclamando a veces su derecho de paso. Pero incluso esta misma semana nos hemos encontrado con una publicación, con nuevos hallazgos, con nuevos indicios sobre el Pecio, un barco, el único barco documentado andalusí del siglo XI de Europa y en el que cada día descubrimos cosas nuevas. Un barco que estaba pues a escasos metros de aquí, en la Plaza Nueva, porque el río pasaba por allí, el río pasaba por Sevilla. Y desde esta sexta edición de las conferencias del Guadalquivir, algo plenamente consolidado y lo que Marcos tiene muchísima culpa de ello, pues le hemos querido dar una orientación un poco diferente, una orientación desde el punto de vista de Masesa, desde otra mirada, no simplemente ni mejor ni peor, sino diferente. Y vamos a ver aspectos de la dársena, vamos a hablar de una cartografía inédita que tenemos en los archivos de Masesa y que vamos a dar a conocer. Vamos a
hablar de las especies invasoras. Bueno, vamos a hablar de las especies invasoras que habitan en nuestra dársena. Y también vamos a terminar hablando de las inundaciones y de cómo hemos cambiado la fisonomía de una ciudad para una mejor convivencia. Espero que estas jornadas del Guadalquivir sean un espacio enriquecedor, de reflexión y que nos contribuyan a seguir poniendo el foco en la importancia del río y del agua. Sin más, damos por inauguradas las 6ª jornadas del Guadalquivir. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por venir a estas conferencias y en especial a la primera que hace mi amigo, le puedo llamar mi amigo, Marcos Pacheco Morales Padrón. El cual me pidió hace unos días que le presentara la ponencia, un honor para mí, y yo pues lo primero que voy a hacer es un poco definirlo. Él es graduado en Historia, tiene varios máster, colabora como periodista en varios periódicos, el ABC, el Diario de Sevilla, muy conocido en el sector portuario, de hecho es el historiador, yo le llamaría que es el historiador del puerto y del río de Sevilla, y bueno, lo que sí lo definiría es como una eminencia en el tema es como si se hubiera personificado el nexo de unión entre Sevilla y su río. Pero no solo en la historia, sino también en el momento actual. Él es una persona pragmática, es activa, no solo aparte tiene una de las colecciones más grandes de fotografías referentes al río, más de 52.000 fotografías, y además ha hecho ya más de 60 ponencias, sino que además es una parte activa del puerto porque vive el puerto y está en las operaciones diarias del puerto. Él es capaz de decirnos cuáles son los barcos que están subiendo, bajando, descargando en una terminal. O sea, tiene todo eso en la cabeza porque le encanta. Es un apasionado de lo que estudia. Además, es un divulgador y un narrador excepcional. Él, cuando va describiendo las cosas, nos hace imaginar, lo vemos en imágenes. Y es maravilloso. O sea, la verdad es que lo que decía, es una eminencia, ¿vale? Es el nexo personificado de la unión entre esta ciudad, Sevilla, y su río Guadalquivir. Así que, sin más, damos el comienzo a la ponencia de nuestro querido amigo Marcos. Ahora se me escucha, si se lo pueden poner en grande, por favor, para que no se vea la próxima y que sea sorpresa. Bueno, mientras tanto, pues mis primeras palabras, por supuesto, deben de ser de agradecimiento a Raúl y a Ana Patricia por aceptar este marrón, porque es un marrón, no marrón por el color del Guadalquivir, sino porque organizar todo esto y en un sitio tan bonito pues lleva una logística aparejada que es, muchas gracias, que es bastante tediosa. Muchísimas gracias por confiar en esta iniciativa que lancé ya en 2018, fue la primera vez en la Universidad de Sevilla, mi casa. Y por supuesto, pues muchas gracias, José Manuel, por aceptar presentarme en esta sexta jornada sobre la historia o la vinculación de nuestra ciudad con el Guadalquivir. Me van a permitir que dé la ponencia de pie, porque me siento un poco ahí como juzgado, ¿no? Además en un sillón de color rojo, ¿no? Parece que soy el malo, ¿no? Pero creo que me siento más libre de pie, mucho más cercano al público, al cual le estoy agradecido por estar hoy aquí presentes y por prestarme vuestro tiempo para un tema que no es ni de Semana Santa, ni de iglesias, ni de la Virgen de Rocío, ni de la feria, ¿no? Es un tema un poco más industrial, que en esta ciudad pues siempre se ha visto muy abandonado
en la historiografía y en la cultura en general, como es el río, ¿no? Esa primera o principal calle y avenida de la ciudad, pero sin embargo la menos transitada. Y esta conferencia, esta ponencia que les traigo hoy aquí, pues resulta, un poco hoy leyendo el currículum, que fue la primera ponencia que di, la primera, en 2016. Tenía yo pues 24, 25 años, creo que por ahí estaba antes haciendo la cuenta, y fue en la Asociación de Vecinos Elcano, de la barriada Elcano, vinculada a los trabajadores de astilleros. Y esta conferencia no la repetía desde 2019, no porque fuese mala, sino porque tengo un montón de conferencias que luego no tengo el tiempo para encajarlas. Pero es una conferencia que engloba o condensa, mejor dicho, las transformaciones que ha sufrido la ciudad entre 1903 y el 53. Cómo hemos pasado de tener un río que corría por la zapata de la calle Betis a tener una dársena. Y esta fotografía que tengo a mi espalda ilustra muy bien esa última corriente, ese último abrazo del Guadalquivir en Sevilla. Y luego explicaremos un poco más esta imagen, lo que esconde. Y los que hayan venido a mis conferencias sabrán que son, al fin y al cabo, pequeños botones de muestras de investigaciones científicas y, como tal, siguen un orden como si fuese una publicación, un artículo o un congreso. Tiene un índice, unos objetivos, unas conclusiones, y aquel que quiera indagar sobre el tema, pues estará encantado de ofrecerle una bibliografía recomendada. ¿Qué es lo que vamos a ver al respecto? Pues un contexto histórico para situarnos, el Plan Moligny, que precisamente acaba de cumplir 100 años, al terminarse el 6 de abril de 2026, el Plan Brackenbury, el año que viene tendremos el centenario de su aprobación, y por último unas conclusiones. Estos dos planes son planes portuarios, fundamentalmente dirigidos a la actividad portuaria, pero secundariamente con una vinculación muy fuerte a la ciudad para protegerla de las inundaciones. Primero, trasladando el puerto hacia el sur, y segundo, creando la dársena para evitar que la corriente entre en la ciudad. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera ponencia del ciclo que hoy inauguramos? Pues vamos a realizar sobre todo un recorrido gráfico, fundamentalmente gráfico, con muchísimas fotografías por estos dos planes, y dentro de los planes las obras que han transformado la vinculación de Sevilla con el río, transformado para bien o para mal. Comprender cómo esta relación de la ciudad milenaria, pues en los años 50 se truncó definitivamente, para mal, mayormente, algo que se ha recuperado después de la Exposición Universal del 92. Y por último, lo más importante siempre de una conferencia, ya que ustedes están hoy aquí, es que no se queden dormidos en estos sillones tan cómodos que hay aquí en el refectorio, y que luego pues vayan a pelar la pava, vayan con sus amigos, sus parejas, a charlar sobre el tema, a lanzarme críticas, sugerencias o a hablar simplemente al respecto. Porque eso es lo más importante, que la información no se quede aquí, que ustedes la transmitan, hijos, nietos, amigos, y divulguen un poco algo sobre la historia local, particularmente la de nuestro río. Un contexto histórico. Trasladémonos a principios del siglo XX, cuando Sevilla, en 1913, justamente antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, pues era uno de los primeros puertos de España, sobre todo por la exportación masiva de mineral de hierro procedente de la faja perítica de Sierra Morena, Cala, Castillo de las Guardas, Cerro del Hierro, zona también incluso de Cantillana, hemos tenido minas de hierro, pero que con el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues, y al terminar pues estas minas irán en detrimento. Y además de todo, bueno, pues se van a experimentar una serie de transformaciones dentro del puerto que afectarán negativamente al mismo. Este puerto de Sevilla, que se encontraba en torno a Triana, la zapata de la calle Betis, y a la Torre del Oro, pues estaba muy constreñido, ¿no? Tenía muy poco espacio, ¿no? Estas imágenes que les traigo pues nos atestiguan la estrechez de la zona de operaciones, con mercancías incluso depositadas en el Paseo de Colón, en uno de los carriles del Paseo de Colón, debido a la falta de espacio. En estos momentos, sobre todo esta fotografía, que es del 24, está muy vinculada al tráfico de cabotaje con el protectorado de Marruecos, ¿no? Y la guerra de Marruecos. Había también falta de calado, de profundidad, por eso
al muelle de Tablada se le añaden unos espigones, unos espigones que estuvieron en funcionamiento hasta los años 60 y 70, algunos de ustedes seguramente los conocerían, y además tenía una insuficiencia en cuanto a material para la estiva y la desestiva de las mercancías, ¿no? Teníamos pues grúas que todavía eran manuales, incluso en los años 20 teníamos grúas también de vapor, aun estando amortizadas estas obras que se inauguran en el 68, gracias al ingeniero gaditano Manuel Pastor Legandero, no había habido otra inversión de relevancia en nuestro puerto para atender ese tráfico nuevo vinculado a la exportación masiva de mineral. Algunos de los medios técnicos con los cuales contaba el puerto, pues vemos la grúa Firevine o número 1, es una grúa que ahora mismo está junto a la sede de la Autoridad Portuaria de Sevilla y que originalmente estuvo en el Muelle de la Sal, hasta trasladarse en 1903 a lo que hoy actualmente es el Costurero de la Reina. Allí estuvo hasta el 2003, hasta que se trasladó, como digo, al Muelle de las Delicias. Había muchísima falta de medios técnicos, como les decía, para las operaciones de carga y descarga. Cuando no había suficientes grúas, los propios barcos utilizaban sus puntales, son esos palos que ven que sobresalen de los mástiles y de las toberas de los buques. Con ellos mismos se pueden autodescargar, aunque tardaban mucho más, ¿no? Además había falta de espacio para la mercancía general, la que necesita ser almacenada. Había solo 4 tinglados, muy parecidos a las naves del Barranco, en lo que es ese muelle del Arenal y continuación con el muelle de la Sal, y una zona de servicio muy estrecha. Esta parte de aquí se corresponde con el Paseo de las Delicias. Ven ustedes que la imagen, ¿no? Pues es sobre todo muy abigarrada, ¿no? al igual que ocurría en el Paseo Colón. Pero es que si seguimos hacia el sur, pasando ya al Costurero de la Reina, ni siquiera hay muelles. La exportación de mineral se llevaba a cabo desde, mayormente, San Juan de Amalfarache, como puerto mineralero de Sevilla, pero a la altura del Costurero y del actual Muelle de las Delicias, lo que existían eran unos espigones de madera que eran los destinados al embarque del mineral. Ni siquiera había una instalación apropiada para esta mercancía de alto valor para nuestro puerto. Por supuesto, la ciudad y su actividad portuaria se veía detenida, su vida cotidiana, por la acción de las riadas, las inundaciones, con pérdidas humanas, pérdidas de tiempo, la maquinaria y las mercancías se perdían, y además cuando el limo, el caudal descendía, sobre los muelles se depositaba, se decantaba pues todo el fango que la corriente había ido arrastrando, por lo tanto quedando inoperativo el muelle hasta que se pudiese limpiar el mismo. Esta fotografía es del 36 y vemos una capa de fango que llega, pues es casi superior a la altura de la cadera de los operarios, ¿no? Es bastante interesante. Pero es que aparte del fango, la propia corriente podía destruir las propias instalaciones portuarias, como es este entramado del muelle del Arenal, que actualmente se corresponde donde está atracada la nao Victoria. Todo ese tramo de allí es de hormigón armado, no es de sillares como el resto del muelle del Arenal, ya que se viene abajo durante una riada del Guadalquivir. Y además los barcos corrían el peligro de, una vez que descienden las aguas, quedarse posados sobre el propio muelle del Arenal. Esta fotografía es de 1892, está tomada desde la Torre del Oro. Por eso a los barcos se les colocan unos puntales, unos maderos en sus costados, para evitar que se coloquen sobre el muelle cuando desciendan las aguas. Pasemos ahora a hablar del Plan Molini. Ya hemos visto todos los problemas que tiene el puerto de Sevilla. Tiene un gran tráfico a principios del siglo XX, pero tiene unos defectos de orígenes no subsanados con las obras del siglo XIX. Falta de espacio, no tiene maquinaria suficiente, un muelle muy estrecho, necesita ampliarse. Y claro, con la ciudad no puede ampliarse el puerto. Tiene el Paseo Colón, el Cristina, en Triana tampoco se puede hacer nada. Y surge un señor, Luis María Molini Ulibarri, que siempre digo, Requena, en Valencia, tiene dos personajes muy famosos, el ingeniero Molini y Pablo Motos, son los dos de Requena. Pues este señor, cuando llega a Sevilla, ya atesora una experiencia muy importante. Había sido ingeniero director de los puertos de Huelva, de Almería, y en Sevilla está, pues como ven ustedes, de 1895 hasta 1915. Él
en 1903 plantea un proyecto que es aprobado, que consistía en la excavación del canal de Alfonso XIII o corta de Tablada, es decir, una nueva corta de un meandro del Guadalquivir. Este meandro es el de los Gordales, que pasaba por la feria, y en esa nueva corta, ese nuevo canal artificial, situar allí el nuevo puerto de Sevilla, trasladándolo desde la Torre del Oro. Con esta expansión hacia el sur, con esa nueva corta y canal, se construirían nuevos muelles de enlace entre el del Arenal y los nuevos, como sería el muelle de Nueva York y el de Tablada, quedando una última franja sin urbanizar, que sería el de las Delicias, que se completaría en el siguiente plan. Y por último, la construcción de un puente levadizo, ya que este nuevo canal dejaría a Tablada como una isla sin ningún tipo de conexión terrestre. Al norte estaría el meandro de los Gordales, que llega hasta el Corte Inglés de San Juan de Alfarache, y por el este tendría la corta de Tablada, uniéndose ambos cauces a la altura de Gelbes, en la Punta del Verde, quedando por tanto Tablada como una isla. Y claro, para unir eso hace falta el puente de Alfonso XIII, el puente de hierro, un puente que tiene que ser levadizo, ya que los buques siguen atracando en el corazón de Sevilla, en el Arenal o en el muelle de Nueva York. Por supuesto, también IDEA tiene más proyectos, ¿no?, en la barra de Sanlúcar, pero los que afectan a Sevilla son estos tres. ¿Por qué se aprueba este plan? Pues por lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Los muelles que son levantados por Pastor y Landero eran 1,5 kilómetros aproximadamente de longitud, pues no resisten cargas superiores a los 300 metros, son muy estrechos, entre 12 y 30 metros, no apenas hay espacio para el almacenamiento de mercancías, 1.700 metros cuadrados. Ya lo hemos visto, ¿no?, los medios técnicos, mecánicos para la descarga de los buques es a todas luces insuficiente. Hay muy poco calado, 6,3 metros de profundidad, y no se puede dragar en el cantil del muelle, ya que si dragas en el cantil el muelle puede venirse abajo, se puede comprometer la estabilidad, y además estos muelles son muy fácilmente inundables por las riadas del Guadalquivir. Esta es la Sevilla que conoce Molinil, pre-Moliní. Vemos allá al sur la Punta del Verde, que se corresponde con la base del Copero, Cortijo del Copero, Gelbes, San Juan de Alfarache. Ese entorno entre Gelbes y San Juan de Alfarache se llama Puerto Parra, y la curva donde está el Corte Inglés de San Juan de Alfarache, el río entraría por la actual calle Juan Pablo II, es decir, el meandro de los Gordales, dividiendo la Huerta de los Remedios con la dehesa de Tablada, la curva donde está actualmente el Club Náutico y el Mercantil y el Custero de la Reina, y ya pues enlazamos con la ciudad. Y lo que él plantea es un nuevo canal que es el canal de Alfonso XIII o corta de Tablada, que lo que va a permitir es que los buques procedentes del Atlántico entren muchísimo más fácil en Sevilla, facilitando con ello también el desagüe del Guadalquivir en momentos de inundaciones, y con ello que aumente la pleamar. La pleamar entraría mucho más recta y ofrecería mayor profundidad al Guadalquivir. Si invertimos el mapa, aquí tenemos otra vez Gelbes, San Juan de Alfarache, y ahí arriba tenemos la situación de la corta de Tablada en paralelo a lo que actualmente es la Avenida de la Raza, Reina Mercedes, Los Bermejales, etcétera. Por lo tanto, ven ustedes lo que les mencionaba, que la dehesa se convierte en una isla que requiere de un puente levadizo para conectarse entre Tabladilla y Tablada. Esta corta de Tablada pues evitaba una serie de accidentes geográficos de entidad fluvial, como es la Punta de los Remedios, todo ese bosque de eucaliptos que se corresponden con las actuales instalaciones deportivas del Náutico. Aquí en la parte inferior tenemos la Plaza de América, la Punta de Tablada, justamente enfrente de la estación de metro de San Juan Bajo, y la Punta del Verde, que actualmente ya no existe. La que tenemos como referencia es la Punta de Don Isaías, ahí en el sur, que marca la diferencia entre la navegación hacia Córdoba y la navegación hacia Sevilla, bueno, Córdoba o Gelbes. Y, por supuesto, el meandro de los Gordales, con ya el acuartelamiento aéreo de Tablada y el antiguo hipódromo de Tablada. Y ahí también tenemos en la fotografía el antiguo embarcadero de minerales de Cala. Este meandro de los Gordales, al estar situado una curva muy cerrada, poca corriente, era un lugar con poca profundidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, un velero encallado, embarrancado en este meandro de los Gordales.
Tenemos la referencia ya al fondo de la Giralda y el costurero de la Reina, que está a mi espalda. Así que es un lugar bastante negro para la navegación. Este es el lugar donde mayores combates navales hubo en la toma cristiana de la ciudad. Entre San Juan de Alfarache, que estaba fondeada la flota de Bonifaz, y la Torre del Oro es el lugar donde tienen lugar los combates navales en el 1246, 47 y 48. Esta corta de tablada, o canal de Alfonso XIII, tiene aproximadamente unos 6 kilómetros de longitud. Ahí se ve muy bien esta imagen aérea, y 80-100 metros de anchura y 8 metros de profundidad. Se corresponde con todo el eje sur de la avenida Reina Victoria, actualmente La Palmera, y avenida de Jerez. Todo eso es equivalente al canal de Alfonso XIII. Ahí ven abajo la punta de Son Isaías y la antigua punta del Verde, y a mi espalda pues ven ustedes la base aérea del Copero. Esta fotografía está tomada desde la Giralda y vemos esa rectitud del canal de Alfonso XIII, porque un río rara vez es recto. Además, sobre todo muy cerca de esa embocadura, suele tener un discurrir meandriforme, que sea recto es bastante raro. Pues para la construcción de este canal, ¿no? Fijaos que entre 1909 y 1916, según las crónicas de la época, era la obra más penosa que había en aquel momento. Muchos emigrantes que venían a la ciudad al calor de las obras de la exposición iberoamericana y las obras del puerto, pues se enrolaban en la primera obra que veían pues para sacar dinero. 7 millones de metros cúbicos extraídos con la maquinaria más moderna de su época. En aquel momento las excavadoras son trenes. Son, bueno, aquí se ve mejor, un tren con canguilones de rosario que va vertiendo la mercancía en los volquetes, ¿no? Los trenes. Estos trenes, con las tierras extraídas, se reutilizaron pues para impermeabilizar pues la zona del Prado de Santa Justa y la zona del Heliópolis y Reina Mercedes, para que estuviesen a un nivel mucho más alto que el arroyo Tagarete y el río Guadaira, para que pudiesen ser aprovechados, especialmente el sector sur, con vistas a la exposición iberoamericana. Y aquí vemos, bueno, pues el canal de Alfonso XIII, que no está unido a la ría o estuario del Guadalquivir, hasta que no esté terminado el 26, con el muelle y el puente levadizo, permanecerá aparte. A nivel freático, sí, por supuesto, inundado ya todo, pero separado. 17 años de obras, ¿no? 2 conflictos militares de por medio, como es la Primera Guerra Mundial y la Guerra de África, y por supuesto multitud de parones, retrasos y encarecimiento de las materias primas. Todo esto, si cambiamos la fotito, es igual que el Puente del Centenario, Conflictos militares, 2 también, retrasos, parones, acciones de por medio, empresa sevillana además, y 4 años ya de obra, ¿no? Pues es lo mismo. Esta la fotografía, es la bendición de la maquinaria, y aquí vemos la inauguración, como tal, a cargo del crucero de instrucción argentino Ara Buenos Aires. Luego hablaremos de este buque y de este momento grandioso para la historia de Sevilla. ¿Qué coste tuvo? Pues tuvo un sobrecoste del 600%, ¿no? En 1903 se presupuesta en 4 millones de pesetas. Con la inflación actual, pasado a 2026, sería aproximadamente pues, casi 1.000 millones de pesetas. Casi 1.000 millones de pesetas se costaría construir ahora mismo este canal canal de Alfonso XIII. Sobre este canal de Alfonso XIII se idea un nuevo puerto, un puerto nuevo que tiene que estar a la altura de la nueva ciudad que quiere mostrarse para la exposición iberoamericana, y es el Muelle de Tablada. Muelle de Tablada que inicialmente son 800 metros, pero que en el 44 se amplía hasta 1.200. La parte sur de la ampliación es la que actualmente tiene uso, que se corresponde con la parte de la barriada del Heliópolis. Este Muelle de Tablada se empieza a construir en 1921 y concluye en el 26 junto con el puente de hierro, es decir, las 3 obras se inauguran con motivo de la llegada de este buque argentino. Y esto ahora, muy bien. Bueno, pues para la construcción del muelle, aquí tenemos algunas fotografías, hicieron falta 50.000 metros cúbicos de hormigón armado. Aquí vemos como el proceso de hormigonado, las 2 velas con el encofrado, uy, qué rápido va esto, y las tierras que se vierten en la parte trasera del cantil, del frente del muelle, pues para crear el terraplén y sobre el mismo la zona de carga y las vías para las grúas. 4 grúas bilbaínas, aunque el fabricante, la patente es británica, pero en los talleres Zorroza de Bilbao es donde se construyen estas grúas,
grúas que ustedes habéis conocido, ya que estuvieron en funcionamiento no, pero expuestas en el Muelle de las Delicias hasta el 99, hasta que inexplicablemente fueron desguazadas sin ningún tipo de explicación, la verdad, con casi 100 años que hubiesen cumplido 100 años este año precisamente. Por supuesto que si vamos a otros puertos, estas grúas están conservadas en Rotondas, en Algeciras, en Huelva, en Bahía de Cádiz, pero aquí en Sevilla, bueno, pues mejor no hablar de nuestro patrimonio fluvial. Aquí ven ustedes esas dos grúas que se conservaron hasta el 98-99, que fueron desguazadas. En este muelle pues también hacía falta infraestructuras para el almacenamiento de las mercancías, tanto graneles como mercancía general. Son los tinglados que ahora mismo suenan en la prensa, pues porque hay empresas interesadas en instalarse aquí en este muelle de las Razas una vez que se abra la ciudadanía. Empresas como Cox, la Universidad Privada EUSA e incluso la Gerencia de Urbanismo han mostrado interés por instalarse en este futuro distrito urbano portuario. Aquí vemos mercancía general almacenada y solo estos tinglados han sufrido una demolición en el 90 para construir en su lugar el Puente de las Delicias. El resto de parejas, son 8 parejas, siguen estando intactas. Esta es su situación actual. Aquí ya se han celebrado algunos festivales como Insólito o la Bienal de Flamenco y a la espera, como les digo, de un proyecto urbanístico valorado en 250 millones de euros. En la parte interior nos vamos acercando a la Avenida de la Raza, abandonamos lo que es el muelle y los tinglados. Tenemos la Avenida del Conde de Guadalhorce, una zona de servicio, de hecho es la mayor, son unos 1.200 metros, la mayor zona adoquinada de toda Sevilla, y en esta zona, pues claro, es donde tenía lugar pues todo el trasiego de los camiones, ferrocarriles, había andenes para el depósito de las mercancías. Está actualmente la Avenida del Conde de Guadalhorce, los ramales ferroviarios, estas son las locomotoras de la Junta de Obras del Puerto. Actualmente pues la zona está, como ven ustedes, muy dejada, ya que no hay tanta actividad en la misma, Y los almacenes comerciales, almacenes o galerías comerciales, que los veis en la Avenida de la Raza, que tuvieron un uso muy activo durante la exposición iberoamericana y que al terminar esta pues sirvieron para el almacenamiento de grano, cereal o aquí en este caso abono. Actualmente pues estas naves muchas de ellas están sin uso, esperando, como les digo, ese proyecto por parte de la autoridad portuaria para abrirlo a la ciudadanía, a imagen y semejanza del proyecto del Palmeral del puerto de Málaga. Hay servicios anexos que también requieren cualquier tipo de infraestructura portuaria, como es el pabellón para los servicios de los carabineros, ¿no?, de la aduana. Actualmente este edificio, obra de Vicente Traver, célebre arquitecto regionalista, lo que es discípulo de Aníbal González, es la sede de la Capitanía Marítima de Sevilla. Otros muelles que también hacen falta, sobre todo para la exposición iberoamericana, para los cruceros. Aquí vemos el Reina Cristina. La ciudad se abre al turismo estos años 20, es el momento en el que ya empiezan a difundirse los carteles propagandísticos, las primeras líneas aéreas que Tablada enlaza con Cuatro Vientos, es decir, es un momento bastante importante y dulce para la ciudad. Aparte de cruceros, como vemos aquí al fondo, también para el embarque desde esta orilla contraria de paja para el ganado canario, el muelle de la Paja. Como les digo, esto está en la margen derecha, donde están los depósitos de combustible de actualmente Exolum, y por supuesto hasta el 86 aquí hubo tráfico de hidrocarburos. Algunos también se acordarán, ¿no?, los buques petroleros de la CAMSA, y actualmente solo permanecen las instalaciones de almacenamiento de CLH, ahora mismo Exolum. Bueno, pues esto sería la zona portuaria, pero también hay que mencionar que aquí, en esta margen derecha, en la contraria del muelle de Tablada, es donde tiene su primera sede en los años 50 el Club Náutico. El Club Náutico de Sevilla, antes de trasladarse a su actual ubicación, si mal no recuerdo del 59, pues tuvo aquí su sede, en esta zona del muelle de la Paja y del muelle de la Camsa. Hoy en día, esta margen de aquí no tiene actividad portuaria alguna, está en la parte pegada a la carretera de la Esclusa. La última actividad fue durante la Exposición Universal del 92, cuando se construyeron unos pequeños muelles, que se llaman los muelles de turismo, debido a que Sevilla tenía falta de camas para los turistas que iban a venir con motivo de la Exposición Universal del 92, y se contrataron barcos hoteles rusos del Volga,
y aquí vemos dos barcos hoteles abarroados el uno al otro, pues para ofrecer más camas a los visitantes. Pasamos ahora a hablar del puente de Alfonso XIII, puente de hierro que, como su muelle anexo de tablada, acaba de cumplir 100 años. Este puente se empieza a construir en 1919 y se inaugura en el 26. Pero el primer proyecto de puente, obra del célebre ingeniero, uno de los padres del hormigón armado de España, si no el padre, Juan Manuel de Zafra, es giratorio. En España no hay ningún puente giratorio. El único que ha existido como tal era el del circuito de velocidad de Valencia, que actualmente ya no existe. ¿Cómo funciona un puente giratorio? Pues en su pila central se aloja la maquinaria y gira sobre sí mismo, dejando por tanto dos canales. Finalmente pues se decide un puente levadizo que deja un único canal, mucho más amplio que el de dos pequeños canales de un puente giratorio. Este puente de Alfonso XIII o de hierro tiene 169 metros de longitud y un problema, que era muy poco ancho, 11 metros de ancho, solo un carril en cada sentido, ya que originariamente está pensado por un tráfico muy residual entre Tabladilla, Tablada y para el tráfico ferroviario de Camsa al resto de España y por supuesto también del ganado, el ganado que pastaba en la dehesa de Tablada que va hacia la venta Antequera o hacia la Maestranza, pero no para soportar el tráfico de entre el Aljarafe, Huelva, Extremadura y Sevilla y Cádiz, que es lo que vosotros habéis conocido en los años 60, 70, 80 y principios de los 90. Bastante estrecho, con un guiño a la realeza, a la monarquía, con el escudo borbónico, como ven ustedes, en uno de los contrapesos. Otro problema era que no se abría 90 grados en el completo, solo eran 56 metros, lo cual al final de los 80 y principios de los 90 resultaba una limitación para los cruceros y para los veleros, uno de los motivos por los cuales se decidió que se desmantelase. Y también, particularmente, su posición obliqua con respecto al eje del canal. Mientras el puente de Alfonso XIII, el puente de hierro es en paralelo, el Alfonso XIII ven ustedes que aprovecha la curva que necesita el radio ferroviario, ¿no? La curva desde las instalaciones de Camsa para enlazar con el paso de Felipe II hacia la estación de Cádiz. Por lo tanto, esa disposición un tanto rara, el buque tenía que maniobrar 2 veces para acceder al muelle de las Delicias, pues también sentencia su futuro. Hicieron falta 1.200 toneladas de acero dulce para construir este puente y 7 años de obras. El ingeniero autor de este puente es José Delgado Brackenbury, natural de Madrid. Los Brackenbury es una familia bastante ilustre en la ciudad. Su hermano, Manuel, es un célebre escultor, el que hizo la fuente de Hispalis, que tenemos en la Puerta de Jerez. José Delgado Brackenbury es el sucesor de Molini al frente del puerto de Sevilla. Este puente es el primer puente, aparte del primer puente levadizo de España, también es el primer puente de Sevilla que se construye sobre seco, sobre ese dique o mota exterior del canal de Alfonso XIII, antes de que esté en contacto con la ría o estuario del Guadalquivir, hasta que ya en los prolegómenos del 6 de abril de 1926, antes de que se inaugurase, pues vemos aquí una draga de Rosario con los canguilones retirando la arena pues para este momento culmen, ¿no? Después de 20 años prácticamente, vemos aquí el crucero Ara Buenos Aires, un buque de instrucción argentino que había recogido en Buenos Aires a los 4 héroes del hidroavión Plus Ultra. Este avión Plus Ultra había partido de Palos de la Frontera para realizar una proeza aérea en la época, que son los raids. Los raids aéreos son las carreras de aviones. Y estos aviadores regresan a España de una manera muy triunfal. En aquel momento era la Fórmula 1 del momento, ¿no? La redundancia. Y estos señores pues llegan a Sevilla seguidos de una parada naval que es aprovechada pues para inaugurar todo este conjunto de obras del puente de Alfonso XIII, el canal de Alfonso XIII y el muelle de Tablada. Y ahí vemos pues 10.000 personas que se agolparon en las orillas y las salvas de artillería de los buques de la Armada posicionados en el Guadalquivir. Pues este puente tuvo un coste actual de unos 115 millones de euros, ¿no? Tuvo un sobrecoste del 14%. Siempre todas las obras que se dilatan mucho en el tiempo suele ocurrir. Aquí vemos, destacando por su gran tamaño, el general Miguel Primo de Rivera, en la parte central. El muelle de Nueva York también forma parte de estos años, aunque el muelle se inaugura en principios del siglo XX, de 1905, muy vinculado a la familia Ibarra, a la naviera Ibarra, ya que desde aquí estableció una línea regular con Nueva York de pasajeros y también de carga general, aceite y aceitunas,
pues debido a una carga excesiva de peso, de maíz, en 1913 se viene abajo. Este primer muelle era metálico. Ven ustedes ahí detrás el costurero de la Reina. Así que se decide reconstruirlo en 1923, una vez que el tráfico portuario se ha recuperado tras la Primera Guerra Mundial. Y claro, pues ya se conoce el hormigón armado y se reconstruye tal cual hoy lo vemos, ¿no? Un muelle de hormigón armado. Aquí vemos la prueba de carga, pues para evitar el problema que tuvo su antecesor. Consecuencias de este plan Molení. Bueno, pues dotó al puerto de Sevilla de unas modernas y cómodas instalaciones, ya que trasladó la actividad portuaria desde la Torre del Oro, donde llevaba, digamos, ahí las élites empresariales, la Cámara de Comercio, llevaba muchas décadas reclamando un puerto a la altura de la ciudad. La misión de este plan Molení era relanzar la economía sevillana de cara a la imagen que la ciudad iba a dar en 1929, en la Exposición Iberoamericana, y esta ampliación sobre el canal, sobre todo el canal Alfonso XIII, sobre esta obra de Molení es donde se ha articulado el futuro del puerto de Sevilla, alejándose progresivamente de la ciudad para no molestar. El siguiente paso, que veremos a finales de este año, será el traslado de la actividad paulatina desde Tablada, que ya molesta a los Bermejales, a los Remedios o al Heliópolis, hacia el sur, hacia la dársena del Cuarto, hacia el lago de los Hippies. Pasamos ahora a hablar del plan Brackenbury, que se aprueba en 1927 y se culmina o se cierra en el 53. José Delgado Brackenbury, ya hemos hablado un poquito de él, es el autor del puente de Alfonso XIII y es el sucesor de Molení. Molení fallece en el 22. Molení, junto con Aníbal González, podemos decir que son los dos grandes artífices de la Sevilla de la primera mitad del siglo XX. Uno traslada el puerto hacia el sur y otro construye la ciudad hacia el sur y hacia el este, ¿no? Con Gran Plaza, el eje de Eduardo Dato, la Exposición Iberoamericana y todo el eje de la avenida Reina Victoria hacia el Heliópolis. Son los dos grandes artífices, a mi manera de ver, ¿no? Como historiador, ¿no? Porque marcan los ejes para la expansión hacia el sur. Y desgraciadamente ninguno de los dos vio terminada su obra, ¿no? Molení por fallecer en el 24, creo que era el 24 o 22, 24 creo que era, y también Aníbal González pues fallecer un par de años antes de la inauguración de la exposición del 29. ¿En qué consistía este plan Brackenbury? Bueno, pues construir una esclusa, la esclusa de Torrecuéllar, al final de este canal de Alfonso XIII, cerrar el río a la altura de Plaza de Armas, de Chapina, para evitar que la corriente entre, por lo tanto, y gracias a la esclusa, se crearía una dársena de aguas controladas para evitar las inundaciones y con solo un acceso por el sur, con esta esclusa, pues para evitar facilitar que entren los buques, crear nuevos puentes, el de San Telmo, el de San Juan de Alfarache y el del Patrocinio, ya que Patrocinio lo necesitamos porque tenemos que restituir las comunicaciones hacia la Jarafe, igual que el de San Juan de Alfarache, ya que vamos a construir una nueva corta por ahí detrás, que es la corta de la Vega de Triana. Proyectos de expansión como las dársenas del hipódromo y de petroleros, que esto no se llevó a cabo, y luego hablaremos sobre estos proyectos muy interesantes. La corta de la Vega de Triana, que esto ustedes lo han conocido, entre el monasterio de la Cartuja hasta el antiguo edificio de Mafre, ¿no? Entonces, esa es la corta de la Vega de Triana, que unía San Jerónimo y Torneo con la parte de San Juan, el Muelle de las Delicias, donde actualmente atracan los cruceros y los yates, la ampliación del muro de defensa, ya que Triana siempre había quedado fuera de los planes de protección de la ciudad contra las inundaciones, y por último la desviación del río Guadaíra. Aquí también tendríamos que añadir la creación del barrio de La Dársena, en Triana. Bueno, pues este cuadro de Santiago Ramos, si mal no recuerdo, que preside la escalera de acceso a la autoridad portuaria de Sevilla, pues nos muestra el gran puerto que Brackenbury le vendió al general Miguel Primo de Rivera y que le aprobó, también con el apoyo del conde de Guadalhorce. ¿Pues por qué? Pues todas las grandes dictaduras promueven las obras públicas y en estos momentos de bonanza económica para España, con los favorecidos, ¿no? Con la ley de puertos y Sevilla declarado como puerto de interés nacional, pues muchísimo dinero que viene aquí. Y la idea original de Brackenbury estaba, pues, él había pensado a lo grande. Pues para empezar, una esclusa al sur, esto sí se hace, una dársena de petroleros a la altura actual del puente del Centenario,
ya que Sevilla estaba experimentando un gran crecimiento de importación de hidrocarburos, porque desde aquí se suministraba al interior peninsular, la creación de la dársena del hipódromo, donde hoy está la feria, es decir, un puerto con forma de Y, ahora mismo el puerto también tiene forma de Y, pero está invertida hacia el sur. El Muelle de las Delicias, el puente de San Juan de Alfarache, el puente de San Telmo, el muro de defensa por Triana, defendiendo el barrio del Tardón, La Máquina, San Gonzalo y dejando al Charco La Pava como llanura de inundación. La corta de la Vega de Triana, entre, como digo, la estación Córdoba y el puente de San Juan de Alfarache, los puentes del Patrocinio, uno para el ferroviario y otro para el rodado, ya que al construir la corta tenemos que seguir comunicándonos con Huelva, con Extremadura, el tapón de Chapina. El tapón de Chapina que originariamente no iba a ser un tapón, el tapón fue lo provisional. La idea era construir una esclusa para navegación hacia Córdoba. Por eso el puente de San Juan de Alfarache es levadizo, o era levadizo. Y esta es la Sevilla que deja Brackenbury. Es decir, tenemos la esclusa hacia el sur, cerrando ese canal de Alfonso XIII, tenemos la dársena del hipódromo, que se cegaría finalmente porque no hay suficiente tráfico portuario en los años 40, se cega naturalmente, la corta de la Vega de Triana, que ha estado en funcionamiento hasta los años 80, cuando se abre la corta de la Cartuja en el 82, el tapón de Chapina, el tapón de Chapina. Aquí se ve muy bien, ¿no? Porque esto es una operación quirúrgica, se hace como un bypass. Cierro al sur con la esclusa en la Punta del Verde, cierro la boca del meandro de los Gordales y cierro también en Chapina. Dejamos a Sevilla incomunicada totalmente con el cauce del Guadalquivir, desviando mediante un bypass por la Pañoleta y por lo que actualmente es la Torre Pelli. Por ahí desviamos el río y la única comunicación que tendrá esa dársena que se crea será por el sur con la esclusa. Esa es la operación que llevó a cabo Brackenbury gracias al dinero del general Miguel Primo de Rivera y sobre todo, bueno, luego el dinero que se aportaría, por supuesto, en el 48, 49, 50 hasta el 53. Causas de que este plan se aprobase, ¿no? Pues ya lo he comentado, ¿no? Ese buen momento económico y político que la ciudad de Sevilla vivía en el 27, apoyo por parte de la monarquía, Alfonso XIII era un gran enamorado de la ciudad, conde de Guadalhorce, amigo muy íntimo de Miguel Primo de Rivera, ¿no? Un movimiento portuario bastante esperanzador, ¿no? Fijaos, 1,5 millones de toneladas en 1927, había avanzado 400.000 toneladas desde principios de los años 20, bastante para los puertos de esta época. Actualmente movemos 4,3 millones. Y además, aunque se había ganado espacio en Tablada, en el canal de Alfonso XIII, los problemas de raíz no se habían quitado, que eran las inundaciones. Ese era el problema que tenía que atajar Brackenbury. Brackenbury también lo que quería era expandir aún más el puerto, porque veía que tenía potencial para instalarse industria. Finalmente eso no se llevó a cabo, pero sí que su proyecto, que era defender a Sevilla y al puerto de las inundaciones, se consiguió. Y Miguel Primo de Rivera, la dictadura que apoyaba las obras hidráulicas y de infraestructuras de carácter civil por toda España. Esclusa de Torrecuéllar se construye entre el 29 y el 53. Muchos años, pero también son unos años convulsos. También hay muchos años que la obra está paralizada. Para construir una esclusa, tanto la antigua como la actual, se utiliza un sistema egipcio, que es construir un vaso estanco en un lateral del cauce. Aquí vemos el cuenco, pero no está en contacto con el agua. Ya está inundándose. Vemos esta fotografía, en esta ortofoto de finales de los 40, de los vuelos norteamericanos. Aquí vemos la esclusa. Y ahí vemos otra instantánea, a la altura ya un poquito más hacia el sur de la barriada de Heliópolis, de cómo se construye esta esclusa, que como les comento, pues su función es salvar la diferencia que hay entre la dársena del Guadalquivir y la ría o estuario del Guadalquivir. En la ría podemos tener marea alta, marea baja o una riada. En cambio, la dársena siempre está al cero de Alicante, un nivel declarado en la segunda mitad del siglo XIX por el Instituto Geográfico Nacional, en el cual ya no hay ni mareas altas ni mareas bajas, el cero geográfico de España. Por eso vemos las plaquitas de bronce en algunos edificios oficiales que pone 4 metros sobre el nivel del mar, 5 metros, la dársena está al cero. La ría, en cambio, pues puede estar menos 1,70 m si hay marea baja, o más 6 metros
si hay una riada. Otra instantánea aérea, ¿no? Vemos como el vaso se construye, pues al igual que la esclusa nueva. La esclusa nueva se construye en un lateral, mientras la canal permanece inalterada para que los buques puedan seguir accediendo al puerto de Sevilla. Pues esta esclusa estaba adaptada para buques de 190 metros de eslora, aunque, hombre, tenía 200 metros, había buques que entraban con 198, tenía para manga 25, lo que es la anchura, y 9 metros de profundidad. Aquí vemos con las compuertas un buque mercante que está accediendo a este pequeño embalse, las puertas del sur se cerrarán y con un sistema de vasos comunicantes se alterará el nivel de este pequeño cuenco, pues para nivelarlo al nivel, valga la redundancia, de la dársena. El problema de esta esclusa no era su eslora, sino su manga. Se había quedado muy estrecha. Pero claro, este proyecto es una copia de la esclusa de IJmuiden, de Holanda, del 27. Pero claro, está hecho para los barcos de los años 20. Y cuando se inaugura, a principios de los 50, hemos tenido una guerra mundial de por medio. Y los barcos mercantes han experimentado un gran crecimiento. Por lo tanto, cuando se inaugura, se había quedado ya pequeña, igual que el puente del Centenario. Y ya no había manera de agrandarla. Y esa fue la gran limitación de esta esclusa, particularmente para los buques construidos en astilleros de Sevilla. Fíjense ustedes, ¿no? Algo muy sevillano, ¿no? La gente que le gusta ver una obra o le ve algo especial, pues la gente antes se podía acceder, ¿no?, a la esclusa libremente. Vemos un buque granelero muy apretado, ¿no? O los cruceros. Esta fotografía de un amigo mío, más recientemente, este es el Braemar, muy recientemente. Fíjense ustedes, esto en 2008, 2009, ya esta esclusa no existe, ya está inoperativa. Por lo tanto, esa era la limitación. Las puertas de batiente, ahora mismo son correderas. Las puertas empujaban el fango, lo cual era bastante molesto en las operaciones. 24 años de obras, pero claro, es que entre el 33 y el 49 no se movió nada en la esclusa, por el tema de los conflictos laborales, la guerra civil y luego la posguerra. Por lo tanto, es que estuvo más de 10 años la obra totalmente abandonada. Muchas obras del puerto estuvieron abandonadas. ¿Esto qué significó? Que toda la maquinaria había sido robada, no quedaba nada, y en el 47-48 es cuando tuvieron que sacar dinero de donde sea, pues para poner en funcionamiento todo esto, sobre todo tras la gran riada del 47. La gran riada del 47 es la que enciende la bombilla de que el plan del 27 hay que retomarlo, señores. No puede estar Sevilla sufriendo las inundaciones. Aquí vemos, bueno, pues fotografías, ¿no?, de cómo es la extracción de la tierra para la construcción del cuenco y los vasos comunicantes del agua. Y ya por último, esta fotografía que hace mi colección personal, ven ustedes ahí la esclusa y ya se ha cerrado. Se ha cerrado con este mota, esta dique, el antiguo cauce del Guadalquivir, se ha cerrado y se canaliza todo por ese cuenco. Y ahí ven ustedes también los duques de Alba, que son los apoyos para las embarcaciones. Pues tuvo un sobrecoste de un 26%, lo que hoy sería 117 millones de euros. La esclusa actual costó 232 millones de euros. Aquí tenemos el presidente del gobierno, Alejandro Lerroux, que está viendo cómo Brackenbury le muestra una maqueta de la esclusa en el 31. Los primeros buques que accedieron en esta esclusa pues fue el Ciudad de Alicante, un motovelero de pasaje, y el Flagstaff Victory, un buque estadounidense que venía a cargar mineral. Pues esto fue el 16 de agosto del 49. Actualmente, así está la esclusa está totalmente abandonada. Hubo un proyecto para crear aquí un dique seco para desguazar barcos, cegando la boca de Sevilla y dejando solamente operativa la que da a la dársena, perdón, a la ría, ¿no?, a la nueva esclusa. Pero la empresa que llevaba a cabo esta obra, pues quebró, desapareció y la obra se quedó así, tal cual. Ahora mismo permanece en el más absoluto abandono. Pasamos ahora a hablar del tapón de Chapina, que se ejecuta entre el 48 y el 50. Como ya les he dicho, la gran riada del 47 es la que hace saltar a las alarmas a las autoridades. De hecho, la del 47 es la última gran inundación del Guadalquivir en Sevilla. El 61 es el Tamarguillo, no es el Guadalquivir. 47 es la última vez que el Guadalquivir ha desbordado Sevilla. De hecho, en estas riadas es cuando se pierde gran parte del archivo histórico del Club Verde y Blanco, del Betis, ya que se inunda, no solo el Guadalquivir se desborda, sino también el río Guadaira, y el estadio estaba
muy cerca de allí. Bueno, pues este tapón de Chapina consiste en crear una mota, un cierre por el sector sur, por las naves del barranco, y otro por la parte norte, por Chapina. Aquí vemos los arrieros, ¿no?, transportando con los burros la arena que van tirando en el cauce del río, pues para crear el cierre de este. Pero la corriente por donde pasa con mayor fuerza es por Chapina, por Plaza de Armas, y tiene tanta corriente el río cuando se van acercando los dos espigones que es necesario hundir barcos cargados de arena, porque es que el camión echa la arena y se lo lleva la corriente. Aquí vemos otra, esta es la draga Paulina, que también tiene que hundirse porque los medios técnicos en el 49 no daban para más. Y esta fotografía, que merece muchísimo la pena explicar, vemos como la mota exterior ya está cerrada, el puente ferroviario de Alfonso XII, la pasadera del agua, son puentes que van a quedar sin ningún tipo de uso, ya que sobre ellos se va a construir el tapón de Chapina con la carretera de Extremadura y de Huelva y los jardines. Como se está construyendo aquí al sur, ven ustedes, hay una draga de Rosario, está dragando, está ampliando la corta de la Vega de Triana, y ya se ha construido, porque previamente se había construido en seco, el puente del ferrocarril, y un poquito más aquí hacia el sur estaría el primer puente del Patrocinio, que ahora veríamos. Entonces, el Guadalquivir queda desviado por esta corta de la Vega de Triana, desapareciendo también para siempre, desapareciendo el cementerio de Triana y la estación de Triana. La estación de Triana, que era igual que la de Córdoba. Esta fotografía es espectacular. Vemos el fondo del río. Nunca antes se había visto el fondo del río. Pertenece a la Fototeca Municipal. Y claro, cuando yo creo el muro exterior y también el que estaban cerrando los burros en el paseo Nuestra Señora de la O, bombeamos y sacamos el agua, pues ese es el fondo del río. Ese es el fondo del río. Y claro, los puentes, este es el puente del agua, que trae el agua desde el Cerro del Carambolo, de la Compañía Inglesa de Agua, pues se queda sin uso, ¿verdad? Se aprovecha ese muro exterior pues para crear una carretera de conexión entre Triana, El Aljarafe, Extremadura, Huelva, con la ciudad, que esto será, ustedes ya lo saben, las instalaciones deportivas, los jardines. El puente Pasada del Agua, ahí ven ustedes las tuberías, es derribado en el 52, si mal no recuerdo, igual que el puente de Alfonso XII, el ferroviario. Pero la idea es que el tapón fuese provisional, que ahí se construyese una esclusa para abrir la navegación el tramo superior de la ría, porque Miguel Primo de Rivera, con el proyecto de Carlos Mendoza, la empresa Mengemor, pretende hacer navegable para gabarras de hasta 300 toneladas el tramo superior de la ría, es decir, que los barcos puedan llegar a Algaba, San José de la Rinconada, Cantillana, más hacia allá. Y por eso la idea era construir aquí una esclusa, espacio que también está reservado en la presa de Alcalá. ¿No ven ustedes allí la esclusa? Esta es un grabado, ¿no?, una recreación de la presa de Alcalá del Río, y se ve la esclusa o el hueco. El hueco sigue estando, allí. También en la presa de Cantillana tienen el hueco, y la otra presa que está allá donde es la derivación del canal del Bajo el canal del Bajo Guadalquivir. No me acuerdo cómo se llamaba esa presa, pero también se ve muy bien ¿cómo se llama? Peñaflor, muchas gracias. Ahí también se ve muy bien ese hueco. ¿Por qué no se lleva a cabo esta obra de la esclusa de Chapina? Pues porque finalmente es mucho más rentable el camión que las barcazas. Y en estos años, en el 27, que no existen las carreteras, no existe la Nacional Cuarta, pues claro, no es más rentable todavía, más potente la embarcación que el tráfico rodado. Pero en los años 50, cuando se retoma este proyecto ya no tiene sentido, aunque, les repito, el hueco está. Por eso también el puente de San Juan de la Farache es levadizo, pero no adelantemos acontecimientos porque eso lo veremos a continuación. Por lo tanto, este proyecto fue cancelado. El puente de San Telmo se construye entre el 25 y el 31, también es obra de uno de los padres del hormigón armado de España, que es José Eugenio Rivera, por lo menos en su proyecto. Aquí tenemos al rey Alfonso XIII, ya les adelantaba que era un rey muy vinculado con la ciudad. Estos son los cajones de cimentación con aire comprimido. Aquí un poquito más, algunas obras más las pilas de Plaza de Cuba. Otra imagen, esta instantánea desde el pabellón de Chile, que falta el tramo central, que es un tramo móvil. Estamos ante un puente levadizo, algunos de ustedes lo habrán conocido, ya que este puente fue levadizo hasta el 64.
No con ello quiero decir que ustedes sean viejos, sino personas sabias que acumulan experiencia. Este puente levadizo pues permitía el acceso de los buques hasta el mismo corazón de Sevilla, ya que Brackenbury o Moligny no querían desprenderse de estos muelles. Pero claro, estos muelles en los años 50 y 60, teniendo las comodidades del sur, de las Delicias, de Tablada, pues cada vez vienen a menos. Aquí vemos la prueba de carga por parte de la empresa Entre Canales y Tábora. Esta es la primera construcción que hace esta célebre ingeniería y constructora, que actualmente es Acciona. Tiene 186 metros de largo y 48 metros era el tramo levadizo, ¿no? 15 metros de ancho, y este es el tramo levadizo 48. Pero claro, como les digo, en los años 60 ya se decide dejarlo fijo porque no había ya incidencia en el tráfico en el Arenal. En realidad, el puente tuvo dos proyectos escultóricos, de Antonio Ibarra y de Miró. Y claro, este es el de Miró. El primero, Antonio Ibarra, quería decorarlo como si fuese el puente de San Bernardo. Bastante bonito, la verdad, un proyecto de 1917. Y en 1920 se presenta el de Miró, que es este de aquí. Por eso el puente no se construye hasta el 25, porque en esos 5 años se está debatiendo si se crea el grupo escultórico o no. Finalmente, el Ministerio, el Consejo de Obras Públicas, decide que ellos construyen el puente, pero que el aparato escultórico tiene que correr a cargo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento finalmente no puede acometer estos gastos y se decide realizarlo tal cual. Es decir, ahora mismo el puente está en carne viva, falta el grupo escultórico, que realmente pues seguramente podría volverse a plantear. Hablamos ahora del puente de San Juan de Alfarache, que se construye entre el 29 y el 33. Hicieron falta 6 años de obras. Está formado por un tramo levadizo y también, muy importante, por un viaducto en altura, el primer viaducto de la ciudad. Ven ustedes ahí al fondo el meandro de los Jordales, con la punta de Tablada. Aquí ven este tramo, el metálico. Es un puente que, como estos tipos de puentes, hay muchísimos en Villaverde, en La Algaba, un puente de celosía. El puente del Patrocinio es igual. Y atentos, que el meandro de los Jordales ya no existe. Está en el 33, ya se está cegando. Ven ustedes que queda un poquito, que hay un poquito. Y ahí ven la prueba del tramo levadizo. Aquí también la prueba de carga, con las apisonadoras y las máquinas. Bueno, tampoco vamos a pararnos. El tramo de San Juan del viaducto son 270 metros, pero el que comunica con la base de Tablada son 540. También era ferroviario, el tranvía iba para la Puebla del Río. Y el tramo levadizo, que prácticamente este puente se ha abierto un par de veces. Creo que la maquinaria dejó de funcionar a finales de los 40. Pues ¿por qué? Pues esto fue un gran desperdicio económico. Les decía que, primeramente, no se decide cerrar el meandro de los Jordales. Cuando se plantea este puente no hay idea de cerrarlo. Entonces se quedaría el canal de Alfonso XIII para los grandes buques mercantes, porque ahí había un corriente muy fuerte, ya que el río bajaba lo más recto posible hasta el Atlántico. Y los barcos de menor entidad, que les costaba más la maquinaria, sobre todo los pesqueros, gabarras, embarcaciones menores, pasarían por aquí. Pasarían por el puente de San Juan de Alfarache y entrarían por el meandro de los Jordales, llegando al costurero de la Reina ya habiendo avanzado muchísimo con poca corriente. Pero finalmente pues no tiene ya incidencia. Este es el viaducto y el momento de la inauguración de este puente de San Juan de Alfarache, que costó pues 5 millones de pesetas de aquel momento. Pasamos ahora a hablar, y ya va quedando menos, el puente del Patrocinio y el puente del Ferrocarril, que están construidos sobre la corta de la Vega de Triana, entre el 30 y el 37, aunque en el 34 no hay ningún movimiento de obras. Este puente del Patrocinio se construye en seco, como están viendo ustedes a mi espalda, sobre la corta de la Vega de Triana. Es al fin y al cabo el puente por excelencia para la salida de Sevilla al Aljarafe, a Extremadura, hasta los prolegómenos de la exposición del 92. Este puente ustedes lo han conocido, lo ven ahí en la parte superior, mientras que en la parte inferior están viendo el puente ferroviario. Un puente también de celosía, metálico. Aquí ven ustedes la antigua estación de Triana, el puente que está sobre seco, no está el río todavía, es decir, nos estamos adelantando al chiste de los leperos 50 años, ¿no?, de que primero se hace el puente y luego el río, y ahí vemos un ferrocarril que va a atravesar el aterramiento y llegará a la estación Plaza de Armas. Pues este puente, estas ya imágenes ya más cercanas a la época reciente, son o eran 229 metros de largo por 12 de ancho.
Actuaba como actualmente el puente de Juan Carlos I y Reina Sofía, es decir, uno para cada sentido. Este es el antiguo, el nuevo de los 70 también se confeccionó como 3 carriles para un solo sentido. A continuación de este puente, pues seguía también un viaducto sobre el cauce de avenidas, ya que toda esta parte de la Madre Vieja de la Vega de Triana también era inundable. Estos 2 puentes del Patrocinio, el más blanco es el reciente, de los años 70, y el ferroviario, pues son demolidos el 17 de mayo de 1990, porque ya no tienen uso, no tienen servicio, se ha aterrado la Corta de la Vega y en su lugar se va a construir el paso subterráneo que comunica la avenida Carlos III con la carretera del Muro de Defensa. Aquí tenemos una instantánea de ese desguace y ahí atrás la Basílica del Cachorro. Dársena del Hipódromo, un proyecto que podría haber salvado el barrio más feo de Europa, como así lo han catalogado los Remedios, ¿no? Este proyecto lo que quería potenciar era crear un nuevo puerto turístico o para embarcaciones que no fuesen con mercancías contaminantes o turbulentas, que estuviese vinculado al nuevo barrio que se intentaba crear en los años 30 y sobre todo 40. Veis que al fondo la dársena estaría cerrada y el hipódromo se llama así pues por el hipódromo que existía en la dársena en Tablada. Aquí ven ustedes, ahí está, el muro que cerraba la dársena del hipódromo, los primeros ejes y trazas del barrio de los Remedios en la parte inferior, ¿no? También con los primeros, ven ahí ustedes ahí la fábrica de Altadis, ¿no? Que está en construcción, y el meandro ese de los Gordales. En esta ortofoto del 49 se ve muy bien la calle Niebla, los Remedios viejos, las trazas del barrio de los Remedios y ya el meandro de los Gordales que está prácticamente seco. Ya se había decidido no tener incidencia portuaria. Es más, en el 53 estos terrenos se venden al Ayuntamiento de Sevilla, que no trasladará aquí el Real de la Feria hasta 1973. Aquí se ve muy bien, ¿verdad?, el corte del río, la punta de los Remedios y ese antiguo cauce del río. ¿Y qué es lo que quedaba? ¿Qué es lo que ha quedado? Pues un pequeño hilito del Guadalquivir es lo que ha quedado de ese meandro de los Gordales, que sigue estando en esta pequeña dársena del Club Náutico. Esa pequeña dársena del Club Náutico mantiene como guiño ese antiguo meandro de los Gordales. Aunque también esta zona de los Gordales, al final de lo que es la zona de la calle de Infierno, es donde estaba la parrilla de los trenes del puerto de Sevilla, una zona que por eso había un paso ferroviario, un puente en Tablada, ¿no?, hacia el acuartelamiento. Zona también inundable como recuerdo de ese pasado que tenía ahí el Guadalquivir. Bueno, pues proyecto también cancelado, actualmente tenemos ahí el Real de la Feria. La Corta de la Vega de Triana, aquí vemos otra ortofoto, los años 40, donde se ve la excavación poquito a poco, ¿no? Fijaos que se ha cerrado, ahí se ve muy bien, se ha cerrado el meandro de los Gordales, queda todavía incluso un brazo, y paralelamente se está construyendo, se está excavando, no ha abrazado todavía la Corta a Chapina, todavía no la ha abrazado. Aquí sí se ve la obra como poquito a poco va avanzando, estamos hablando de obras con los medios técnicos de los años 40 en España, que se invirtiese aquí para la obra pública en los años de posguerra, es que tenía que haber una imperiosa necesidad por afectar a las vidas humanas, ¿no? Y con lo que ello conlleva, ¿no?, de la salud. Aquí ven ustedes casi que ya está unido, ¿verdad? Vemos ahí el puente de Chapina, perdón, el puente del Patrocinio y el del tren, ya están en seco. Ahí vemos Plaza de Armas y el canal que está a punto de unirse. Pues esta Corta desaparece cuando se hace en el 82, 84, bueno, estos años, Mariano Palancar sabe mucho mejor que yo sobre la Corta de la Cartuja, desaparece la Corta de la Vega de Triana al pasarse el cauce del Guadalquivir un poquito más hacia el oeste, quedando por lo tanto lo que son los puentes que acabamos de mencionar sin uso efectivo. Muelle de las Delicias se construye entre el 28 y el 33 y sobre todo está muy vinculado a la exposición iberoamericana. En solo un año ya está operativo, perdonad. Vemos que antes de que existiese incluso la exposición, aquí vemos a mi espalda el pabellón de Argentina en construcción, ¿qué es lo que había ahí? Había un acantilado. Y en solo un año ya está terminado. Solo está el muelle,
pero el muelle no está ni siquiera conectado, fíjense ustedes, no está ni siquiera conectado con la zona de servicio. Sigue estando el acantilado que hemos visto detrás, esta fotografía de mi colección particular, solo se ha hecho lo que es el frente fluvial, que ya es aprovechado para las visitas. Estos son buques torpederos alemanes que paradójicamente 15 años después, 12, 13 años después, serían hundidos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos la inauguración, 5 millones de pesetas, tuvo un sobrecoste de casi un 60%. El muro de defensa, que esto avanza 2 veces, pues tiene 6.000 metros de longitud, abraza todo el barrio de Triana y se conecta con Tablada, el acuartelamiento y la esclusa. No siempre ha servido, aquí vemos el muro roto inundado el exterior de Triana. Aquí sí lo vemos en funcionamiento, esta es la rigada del 67 creo que es, que vemos muy bien, llamamos aquí la gente que le gusta ver siempre el morbo de las obras y demás, vemos ahí a la gente asomadas, ¿no?, a todo lo que es el Charco La Pava, la Corta de la Vega. Es imposible definir dónde está el cauce, puesto que todo se convierte en mar. Y aquí también se ve muy bien ese detalle, ¿no?, de ese muro que va bordeando Triana y a Los Remedios, que se va urbanizando, que conecta, como les digo, con el acuartelamiento de Tablada y con la esclusa. Por este muro de defensa, en la parte inferior, lo que es la Ronda Tejares, es por donde circulaba el tren del puerto que desde Tablada, desde la parrilla de salida, bordeaba todo Triana para pasar a la estación Plaza de Armas y de allí por Torneo unir a la Red Nacional de Ferrocarriles. Este muro de defensa ha sido roto recientemente, aquí esta fotografía que tomé, para las obras de creación de la S31, por lo menos la parte del muro de defensa de la esclusa es el que fue roto y se ha construido un nuevo muro de defensa que está más alejado de la ciudad, se adentra más en la dehesa de Tablada. La única apertura en esta parte de Triana son las célebres compuertas del Charco La Pava, del Parque de la Vega de Triana, que han salido en prensa recientemente pues que se han cerrado con motivo de un peligro de inundación. La dársena de Petroleros pues se encontraba justamente donde está el puente del Centenario, muy cerquita del barrio de Heliópolis. Se empezó a excavar. Aquí tenemos un detalle muy particular de una ortofoto también de vuelos estadounidenses, vuelos espías estadounidenses. Aquí ven otra imagen y aquí tenemos el barrio Heliópolis, el campo de concentración del Colector, lo vemos ahí cuadrado, y el río Guadaira. O ahora mismo, pues esta dársena de Petroleros se correspondería con la dársena del Batam, que como les digo está a los pies del puente del Centenario. Finalmente, pues un proyecto que originariamente fue cancelado. Y ya el último proyecto es la desviación del río Guadaira. Esta es la corta de Tablada, el canal Alfonso XIII, al fondo tenemos Sevilla, y esto qué curioso, porque es un río que cruza sobre otro río. El río Guadaira pasa por Bellavista, el Heliópolis, y desembocaba frente a Gelbes, por lo tanto cortaba ese canal de Alfonso XIII. Pero aquí vemos cómo el canal respeta el río y no se conecta. ¿Cuándo se conecta una parte del canal con el otro? Cuando se desvía el cauce del Guadaira. El Guadaira desembocaba frente a Puerto Gelbes. Esa desembocadura que hacía forzosa frente al puente del Centenario, en esta primera fotografía, una vez que ya se rompe el antiguo cauce, pues el Guadaira va a desembalsar en el canal de Alfonso XIII, y esa falta de espacio, los limos van a depositarse en la orilla contraria, van a crear la playa de María Trifulca. Esos finos limos que vienen desde la Sierra Sur de Sevilla, pues van a crear en la banda contraria, correspondiente a los polvorines de artillería de Tablada, pues van a crear esta zona tan famosa en los años 40 y 50, de la zona para el veraneo estival, ¿no? Pero esta playa, pues, la antigua desembocadura, quiero decir, desaparecerá cuando se crea la dársena, porque no podemos permitir que un río vierta a la dársena. Si estamos evitando que el Guadalquivir pase por aquí, no puede desembocar el río Guadaira, que puede inundar la dársena. Así que se le hace un quiebro de 90 grados en la carretera del Copero, muy cerquita de la rotonda del Centro Comercial Lago, y hacia el sur irá, bordeando el barrio de Heliópolis, por eso el puente de la avenida de Jerez, porque pasaba por ahí. Aquí lo vemos, bordeará
todo el canal Alfonso XIII hasta desembocar a la altura del acuartelamiento del Copero. Actualmente desemboca 25 kilómetros hacia el sur, a la altura del Cortijo Escobar, de Isla Mínima, ya que se le practica una obra con motivo del canal Sevilla-Bonanza. Esta es la antigua desembocadura, a la altura de la base del Copero, ya fuera de la dársena, a la altura de la punta del Verde. Y aquí la obra del canal Sevilla-Bonanza, del encabezamiento con Sevilla, donde nuevamente se desvía el Guadaíra para que sirva como colector del arroyo Salado y de otros ríos que vertían al estuario. Y esta es la desembocadura actual del Guadaíra, que veis que es un canal totalmente recto que desemboca en la corta de la Isleta. Bien, consecuencias de este plan Brackenbury, pues se dio al fin y al cabo una respuesta definitiva a los problemas detectados de serie por parte de Moliny, ¿no? Es decir, se prescinde, retiramos la corriente y nos quedamos con las aguas, unas aguas ahora inertes, ¿no? El puerto no se mejoró prácticamente, lo que hizo Brackenbury fue heredar el de Moliny con unas leves modificaciones estructurales. El plan del 27, hemos visto el del 3, el del 27 pues se proyecta con la idea de un gran movimiento portuario, por eso la dársena del petrolero, la dársena del hipódromo, que finalmente pues se quedó en nada, ¿no? Él sí que es cierto que pensó en futuro, no sabía que iba a haber una guerra civil y una posguerra. Pero la esclusa ya desde Antaba creó una limitación para los buques que ya no podrían entrar con una manga excesiva a la misma. Y así ha quedado el Guadalquivir en la época reciente, ¿no? En el 1771, vemos que están meando los Gordales, el Tamarguillo desemboca a la altura del Costurero de la Reina y el Guadaíra, como les he mencionado, frente a Gelbes. En el 29 vemos que está el canal de Alfonso XIII excavado en paralelo a la Palmera y a la Raza. El Guadaíra ha visto cortada su desembocadura tradicional y el Tamarguillo ha sido llevado a otro lado, a lo que es la ronda del Tamarguillo actual, hacia la carretera de Carmona. En el 46 es cuando se va casi a cerrar ya el tapón de Chapina, por eso ven ustedes que el Guadaíra ya está desviado hacia el sur, fuera del eje del canal, y se va a unir la corta de la Vega de Triana con Chapina. En el 63, porque ponen el 63, porque es cuando se hace la corta de la Punta del Verde para evitar las inundaciones. Está ya la esclusa, la estamos viendo astilleros y el tapón de Chapina ya está efectuado. En el 86, con la corta de la Vega de la Cartuja, ya no tiene sentido la corta de la Vega de Triana, y además ya tenemos abierto la dársena del Batán, ven ustedes, junto al Puente del Centenario, y al sur la dársena del Cuarto, y finalmente en el 92 se produce la ampliación de la dársena, restituyendo el tapón de Chapina y trasladándolo hacia el huevo de San Jerónimo, el huevo del Alamillo, gracias a la corta de la Vega de la Cartuja, la corta de la Cartuja, que aleja para siempre las inundaciones en la ciudad. Así que como guinda del pastel, en el 53 pues es cuando se inauguran, después de 50 años de obras, Astilleros Elcano. Astilleros Elcano, que será una bonita guinda para una Sevilla industrial que empezaba a surgir. Este astillero, ubicado en el puerto de Sevilla, pues daría trabajo hasta casi 5.000 personas entre puestos directos e indirectos. Una bonita guinda del pastel, aunque no se había ocupado todo el puerto como Brackenbury había ideado, pero al menos había traído la industria. Conclusiones. Tras estos 50 años, lo que Sevilla obtiene es un puerto protegido, un puerto cerrado que, claro, desplazaba la actividad hacia el sur, lo alejaba de la vista de los sevillanos desde la Torre del Oro, la visión típica, hacia el sur, con nuevos, además, bastante lejos, con barrios que todavía no se asomaban al río, porque los Remedios todavía no había eclosionado y ni siquiera podía haber la actividad en Las Delicias. El plan de 1903 inició el secular traslado de la actividad. En el 27 se configuran las líneas básicas actuales del puerto y estamos en 2026 y volvemos a tener una nueva fecha histórica del traslado de la actividad hacia el sur, desde Tablada hacia la dársena del Cuarto, hacia el canal Sevilla-Bonanza, un nuevo movimiento para alejar la actividad portuaria y que no, por lo menos la que molesta o la que huele mal de las viviendas, porque la ciudad sigue creciendo hacia el sur. Espero que Palmas Altas ya no expulse al puerto, porque ya Palmas Altas es que está al final del puerto de Sevilla.
Molinillo y Brackenbury, al fin y al cabo, si estuvieran mis amigos de WWF, pues serían terroristas ecológicos. Hicieron unas barbaridades, cambiaron el río a su curso, crearon nuevos ríos. Bueno, es totalmente impensable hoy. Molinillo y Brackenbury serían personas non gratas en Doñana, desde luego. Pero cambiaron radicalmente el curso del Guadalquivir en Sevilla, pues para que no ocurriese por lo que la noticia tan terrible de hace 2 años, ¿no?, que era pasada hace ya 2 años, de la Dana de Valencia, para evitar las inundaciones, para evitar las riadas de un río, nuestro río torrencial, que parece más africano que europeo, ¿no? Entonces, Sevilla se libra de las riadas a un precio muy alto, el de alejar para siempre la corriente del Guadalquivir y también, en paralelo, la actividad portuaria de la mirada de los sevillanos. Y quiero terminar con esta frase del periodista castellano, creo que es vallisoletano, Francisco Cossío, que la descubrió mi abuelo para un libro. Y dice, esta fotografía es que acompaña la portada de esta presentación, y tal vez no sepáis lo que significa esta imagen, ¿no? Dice aquí, he aquí un río, porque él estuvo viendo las obras de Tapón de Chapina, he aquí un río al que se le quita el último respiro de alegría, el de pasar por Sevilla, porque esta imagen representa la última corriente del Guadalquivir que entró en Sevilla, antes de que se cerrase para siempre y no volviese a haber un trasvase de nueva agua en la dársena. Este es el precio que hemos pagado por nuestra seguridad, por también la salud, ¿no?, de que no tengamos los comercios, los bajos, no tengamos los paseos y las avenidas inundadas, a un precio muy alto, pero siempre en pro de la seguridad de nuestro puerto, de los ciudadanos y sobre todo el bienestar general de todos los habitantes de esta ciudad. Muchas gracias. Y bueno, para no robarles más tiempo, si alguno luego quiere hacer una pregunta, estaré encantado de responderla, mejor en privado, para no quitar más tiempo. Y simplemente animarles a que el siguiente martes pues seguiremos con este ciclo de conferencias sobre el Guadalquivir en un escenario tan bonito, cómodo y cercano al centro histórico como es este. Reiterar el agradecimiento a Raúl y a Ana Patricia y a los compañeros de Masesa por todo este entramado logístico que han montado. Y como les digo, pues no les quiero quitar más tiempo, además me quiero tomar un vinito de naranja en el Perejil, que está aquí al lado, así que si alguno tiene alguna duda, pues yo en privado se la contesto. Pues nuevamente, muchas gracias.